Muy buenas tardes, pueblo del Señor. Aquí estamos nuevamente en su programa Tomando de la Fuente, dándole toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entramos en su programa, su pastor evangelista José Mauricio Cruz, llevando siempre la palabra del Señor, como está en ella está escrita, mis amados hermanos, siempre con alegría, con regocijo. Muchas veces el enemigo ha querido poner muchas trabas, pero sabemos, mis amados hermanos, que con el Señor somos más que vencedores, mis amados hermanos. Oramos en este momento y decimos al Señor, amadísimo buen Padre Celestial, que habitas en el trono de la gracia, mi Dios amado, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo cada día, Señor, que solamente tú eres nuestro Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios que da la fuerza, un Dios que da la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento en el ser humano, aquel que te reconoce como único dueño y salvador del alma. En este momento te damos todo lo que tú te mereces, Señor, todo amor hacia vosotros es dada de parte tuya, mi Dios amado, porque solamente tú honras a los que te honran, Señor. Gracias por el poder de tu palabra y tu sangre derramada en esa cruz, Señor, por propiciación de vuestros pecados. En este momento ponga palabras en vuestra boca, cómo debemos de hablar y qué debemos de hacer en su programa Tomando de la Fuente. Amén y amén. Muchísimas bendiciones, pueblo del Señor. Es un hermoso privilegio de estar aquí nuevamente detrás de esta pantalla, mis amados hermanos, para llevarle el mensaje a nuestro Señor. Estábamos viendo, mis amados hermanos, el proceso de la vida que se mantiene cada día para que llevemos siempre el deleite en la palabra del Señor. Estábamos viendo, mis amados hermanos, cuando los filisteos devuelven el arca del lugar de donde salió a la tierra de los israelitas. Mis amados hermanos, hoy estaremos viendo, mis amados hermanos, cómo Samuel, juez de Israel. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que viene, mis amados hermanos, en este tiempo de lo que se está viviendo ahora. Leemos la palabra del Señor tal como es escrita, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios. Mis amados hermanos, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, nadaron aquel día, y dice la palabra, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel los hijos de Israel. Mis amados hermanos, estamos observando cómo este varón de Samuel actúa como juez a Israel en el tiempo que Samuel vivió. Mis amados hermanos, estamos observando que la palabra del Señor nos dice que Jehová habló, mis amados hermanos, habló con Samuel. Samuel habla con toda la casa de Israel diciéndolo: si de vuestro corazón os volvierais a Jehová, quitad toda la idolatría delante de Dios, mis amados hermanos, y no pongáis dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestros caminos, y de vuestro corazón, y solo a él serví. Solamente a él, y os librará de la mano de los filisteos. Mis amados hermanos, entonces los hijos de Israel, mi amado hermano, quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solamente a Jehová, solamente a él, porque reconocemos cada día, mis amados hermanos, que solamente él es Dios, y fuera de él nada somos. La palabra del Señor es muy clara, es muy eficaz en darnos a conocer, mis amados hermanos, que solamente él es Dios. El procedimiento de la palabra que dice en aquel momento, mis amados hermanos, de que Samuel habló y reunió a todo el pueblo de Israel, mis amados hermanos, en Mizpa, y yo, dice Samuel, oraré. Samuel iba a orar por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, en ese lugar, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y sacaron ese momento, mis amados, y ayunaron en aquel día, y dijeron allí: contra Jehová todos nosotros hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en el lugar de Mizpa.
En ese momento ofrecieron ayuno a Jehová, derramaron todo el agua y ofrecieron el holocausto a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que desde ese mismo momento Samuel estaba sirviendo como juez ante Dios y los hombres. ¿Para qué, mi amado hermano? Ahí es donde tenemos que ver que tiene que haber alguien que va a interceder por el ser humano. Pero no es porque hay tres dioses. En ninguna manera Samuel no era Dios. Moisés no era Dios. En ese momento estamos observando lo que estaban haciendo, estas actitudes, que tiene que haber un juez y a un abogado intercediendo por aquel pueblo. Entonces, en el lugar de Mizpa, Samuel dijo: de vuestro corazón venid, apartad todos los baales, todos ídolos, todos dioses ajenos delante de Dios, y yo oraré, y ofreceremos y derramaremos el agua, y ayunaremos, y voy a orar por todos los hijos de Israel. Pero no es porque Samuel era Dios, no, en ninguna manera. Él era un profeta de Dios, fiel a Dios, con esas actitudes. Entonces la palabra dice que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en el lugar de Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces Samuel escuchó eso, y Samuel tomó un cordero de leche tierno, estaba sin defecto, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Observamos en ese momento, si en el lugar del libro de los Éxodos reconocemos que en la Pascua Moisés también, Jehová habló a Moisés y le dijo que buscaran un cordero sin mancha, sin defecto, y ofrecieran sacrificio a Jehová, su Dios. En ese momento, él les dio la orden que por familia, no importara el número de la familia, de los que habitaban en el hogar, pero declaró y le dijeron que comieran sus carnes, pero su sangre la tomaran y la pusieran en forma de cruz en su puerta, y la muerte pasaría esa noche, pero donde estuviera marcado con la sangre de ese cordero sin defecto, en ese momento la muerte no nos tocaría. Eso, pero ¿quién estaba actuando ante Dios y los hombres? Era Moisés. Ahora le tocó hacer lo mismo en el lugar de Mizpa a este varón Samuel, el profeta, elegido fiel delante de Dios. Pero Samuel ahí le tocó buscar un cordero de leche, sin defecto. Estaba en ese momento, le tocó y lo sacrificó entero en holocausto. En esa forma, a Jehová, y clamó a Samuel a Jehová, y lo escuchó, lo oyó la oración de Samuel. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y se fueron vacíos delante de Israel. No ganaron ninguna batalla, se fueron. Así como la muerte huyó con Moisés cuando fue obediente al decirle al pueblo, reunir al pueblo, que tomaran un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, sin defecto alguno, que lo sacrificaran y comieran su carne, y tomaran su sangre y la pusieran en las puertas. Lo mismo ha sucedido con Samuel, sucedió. Y ahí empiezan las profecías del cordero, de la promesa de parte de Dios, que iba a venir un cordero para darnos la salvación a vosotros, los gentiles.
Y ese es el cordero que fue inmolado en el Calvario, sin defecto alguno, sin pecado alguno. Ese es el cordero de Dios, Jesucristo, hombre. Ahí estamos avanzando y estamos viendo que tiene que haber alguien que interceda por vosotros, los hombres, ante Dios. Y es Jesucristo que intercede ante Dios y por los hombres. Jesucristo, el Dios manifestado en la carne en Cristo Jesús. Esa es la palabra, mis amados hermanos, que tenemos que acontecer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que saliendo los hijos de Israel del lugar de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo, hasta el lugar de Betcar. La palabra tomó luego Samuel una piedra y la puso frente entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa es la palabra que significa Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo que estamos dando a entender, mi amado hermano, que el cordero que ha venido en el pacto que hemos vivido después de 2000 años es Jesucristo, el cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, eso es lo que observamos que en el libro, mis amados hermanos, gloria al Señor, en el libro del Apocalipsis encontramos muchas cosas referente a la palabra. En el capítulo del Apocalipsis, mis amados hermanos, capítulo 5, verso 6, encontramos una palabra donde nos encuentra cada día a ponernos a meditar, donde dice la palabra: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 ancianos, de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estamos observando que dice un cordero en pie. Está en medio de todos ellos. ¿Por qué? El cordero es Cristo Jesús. En medio está Cristo Jesús. Y miré y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Es Jesucristo, el abogado, el que intercede por usted y por mí. Esa es la verdad, mi amado hermano. Pero muchos piensan que nosotros alabamos 3 dioses. No hay 3 dioses. Hay un solo Dios, un solo cordero, que es el que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Muchos hasta el día de hoy, el que no tiene la verdad en su palabra, en Cristo Jesús, es un negligente, que le gusta la contienda, el pleito y la mentira, es el diablo. Y nosotros, mis amados hermanos, los que no tenemos mentira, los que no andamos hablando ni contendiendo por la palabra del Señor como está escrita, en realidad somos de Cristo. Hay paz en nuestro corazón. El reconocer que Dios no viene por ninguna doctrina. Dios viene por alguien que esté limpio, sin mancha, sin arruga, sin contienda, sin celo, sin egoísmo, sin avaricia, sin glotonería, ni nada por el estilo. El Señor viene a levantar su iglesia, que ha venido a tomar la cruz de Cristo y a seguirlo a Él. No a seguir a los hombres, porque el hombre tiene en su boca, habla mentira muchas veces. La palabra del Señor dice que el que quiera salvar su vida, salvar su alma, tiene que negarla primero. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que perder la vida en Cristo Jesús.
Gloria al Señor, mis amados hermanos. ¡Qué bendición! Lo que observamos también, mis amados hermanos, en la palabra del Señor, que tenemos que mantenernos firmes cada día, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor es una espada de doble filo en el cual se mantiene firmemente, porque si nosotros, mis amados hermanos, no tenemos la visión de la palabra, vamos a estar en aquel día en el cántico del Apocalipsis de los 144,000 sellados. Aparecen estos, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí tienes que entender algo, mi amado hermano. Cuando aquí la palabra dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Si Jehová es Dios y Jesucristo es el Cordero, no es que está hablando de tres dioses. Está hablando de un Dios manifestado en la carne. Pero tenemos que saber que hay uno que intercede por vosotros, que es Jesucristo. El hombre tiene tanta contienda y tanto pleito, y yo creo que no han ido a dormir por las noches en paz, pensando, mis amados hermanos, que la otra doctrina dice una cosa, que la otra doctrina dice otra, mas nosotros no estamos peleando por doctrina. Pablo fue muy diferente en decir a la iglesia de los Corintios que Cristo no está dividido en muchas partes. Como muchos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cayo, yo soy de Crispo. Y Pablo dijo, Cristo no está dividido. Cristo viene a levantarse a sí mismo a la iglesia, a la que se mantenga el cuidado, al que se mantenga en la obediencia a Dios, de amar a un solo Dios, reconociendo que la palabra del Señor es una verdad viva. Dios está hablando en la palabra del Señor cuando hablaba en el capítulo 12 y verso 10 del Apocalipsis. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora está observando, mi amado hermano, que no estamos obedeciendo a Dios en amar a Cristo. Porque si no hubiera escrito esto en la revelación del ángel en la isla de Patmos al apóstol Juan, mis amados hermanos. Porque ahí lo dice, entonces oí una voz, gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. No dice de Jesucristo, dice de el poder de Dios, el reino de Dios está en su Cristo. ¿Quién es ese su Cristo? Es Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. No estamos hablando que Dios pecó en el cielo y tuvo relaciones con alguien para decir que engendró a un hijo que también es Dios. No está hablando de esa manera. Está hablando de que el poder y la honra y la gloria sea para Dios en Cristo Jesús, porque Dios se ha manifestado en Cristo Jesús. Miren, mis amados hermanos, yo soy sincero, y en este lugar, en América y el mundo entero, hay una grande batalla entre el pueblo de Dios, entre sí mismo, porque el diablo ha confundido la mente del creyente.
El diablo ha venido y ha tomado posesión en la mente del creyente, en entorpecer al negligente, al torpe de mente, porque se mantiene una lucha constante de un miembro con otro miembro. Ay, que yo soy unicitario, que yo soy trinitario, que yo soy del séptimo día, que yo soy adventista, que yo soy bautista. Hermano, Cristo, Él vino a pagar el precio y somos de Cristo. Somos del Evangelio de Jesucristo. Ahí es donde está la palabra, mi amado hermano. No hay por qué contender. Y la palabra dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, en los que acusaban delante de nuestro Dios día y noche. El acusador ha sido lanzado afuera, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos. Mire, mi amado hermano, capítulo 12, verso 11 dice, y ellos le han vencido ¿a quién? Al mismísimo acusador, el enemigo, el Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos los cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo os ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mis amados hermanos, el enemigo está enojado con el pueblo del Señor. Yo, por lo consiguiente, en mi vida personal, no voy a tener contienda con alguien porque diga, es que usted es trinitario y usted alaba a 3 dioses. Yo soy unicitario y yo tengo la verdad. Yo soy sabeliano porque lo sé todo en la Biblia. Amado hermano, bien por ti porque lo sabes mejor, y hazlo así hasta que Cristo venga. Déjalo que sea Él el juez en la vida, y nosotros perseveraremos en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta que Cristo venga y la muerte nos sorprenda. No hay por qué tener contienda. La palabra no es para contender. El que contiende es del diablo. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad. Reconocemos muy bien que Moisés sacrificó a Dios un cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, por el pueblo, a sacrificio a Dios, para que el pueblo de Israel estuviera agradecido. Samuel, también un cordero sin defecto de leche, también se lo ofreció a Jehová e intercedió por el pueblo de Israel, mi amado hermano, para que pudiera tener salvación. Ahora, en este tiempo los gentiles tuvimos un cordero, para que es Jesucristo, Jehová de los ejércitos, ofrecido a Dios, mis amados hermanos, para que nosotros podamos tener la redención en Cristo Jesús, podamos ser levantados entre los muertos en Cristo Jesús. Ahí de usted, si piensa que nosotros adoramos 3 dioses, pero piénselo usted, no lo voy a pensar yo, y tampoco ni yo, ni ninguna persona que predica el Evangelio como está escrito, se puede enojar, porque sabemos muy bien, mi amado hermano, que el que se enoja es del diablo. ¿Por qué? Porque la ira y el enojo y la contienda es del diablo. Y nosotros no hemos sido llamados para contender, ni para cargar ira, ni para hacerlo creer a usted. Porque directamente, cuando Jesús está siendo bautizado, del cielo descendió una voz que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, y la paloma fue descendida de lo alto en representación del Santo Israel, de la poderosa palabra de salvación. ¿En qué quiere decir? Que ahí iba el poder del Espíritu Santo sobre Jesucristo, sobre de él, para que le diera la autoridad hasta vencer en el Calvario. Cuando Cristo vence como cordero inmolado en el Calvario, ¿qué sucedió? Mi amado hermano, que el alma fue levantado. Y ahí dijo, yo voy nuevamente a mi Padre. Yo voy a Él porque yo no vine a hacer la voluntad de mí,
sino la de aquel que me envió. La palabra del Señor, mis amados hermanos, si usted la mantiene firme, la palabra, nosotros tenemos que mantenernos firmes, no queriendo, mi amado hermano, que tenga contienda. Mire, mi amado hermano, esas redes sociales están llenas de pura contienda. Y el negligente también contiende y le sigue el juego al enemigo. Y le sigue el juego. Porque si usted sabe que usted no es un adorador de 3 dioses, usted esté tranquilo. Siga alabando a Cristo como está la palabra del Señor escrita. La palabra del Señor tiene que estar en su corazón como está escrita. El negligente, el neófito, la palabra lo accede a él a obtener algo que en realidad no puede obtener. Porque muchos quieren tener lo que usted tiene, no económicamente ni material. Quieren obtener la visualización espiritual que accede de lo alto hacia usted. Pero muchos no la pueden entender y empieza con ira el enemigo, porque él ha descendido, según las escrituras, que ha descendido con ira, mi amado hermano. Por eso la palabra del Señor dice que fue lanzado, mi amado hermano, con gran ira. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dijeron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la palabra dice para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentaba por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ya se está viniendo, mi amado hermano, todo ese tiempo. Ya está a las puertas la venida de Cristo. Y si usted está contendiendo por doctrinas, mi amado hermano, te vas a quedar. Hermano, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Usted proclame el evangelio de Jesucristo hasta que Cristo venga. Quien le va a dar a usted la corona de bendición es Jesucristo. Por eso mismo Samuel intercedió ante el pueblo. En la primera carta de Samuel intercedió y ofreció un cordero de leche, mi amado hermano, para interceder por el pueblo. Lo mismo sucedió con Moisés, ofreciendo un cordero. Y ahora sabemos que el cordero es Cristo y fue a pagar el precio por nosotros, voluntariamente. Nadie lo presionó. Por amor a vosotros, Él lo hizo. Dio su vida por nosotros. Sabemos que Él es el Cordero de este tiempo. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? Y aconteció que mientras Él sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron, pero se fueron y se marcharon con las manos vacías. Después de todo eso, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todo el tiempo estaban sometidos. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. Y Israel libró su territorio de las manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Ahora, sabemos que si Cristo fue el Cordero y todos estamos sometidos a Él en la autoridad de nuestro Dios, hacia Dios, estamos observando la gratitud que tenemos que tener hacia Él. Y el enemigo no puede tocarlo. En ningún momento, mis amados hermanos, nosotros venimos y hacemos división. Predique el evangelio usted como usted sienta la necesidad de hacerlo, que es dictado. Pero no, mi amado,
consejo sano que le puedo regalar: no contiendas por la doctrina con nadie. No contiendas. Apártate de alguien que quiere contender contigo. ¿Sabes el por qué? Porque Dios nos ha hecho vencedores y Él ya venció. Y el enemigo está enojado contigo porque tú tienes la palabra como está escrita. Y tú reconoces que si reconocemos que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son los que dan el testimonio en el cielo y en la tierra, alabamos al Cordero que es Cristo. Y no es porque son tres dioses. El ser humano no es porque quiera pensarlo. Es el mismo enemigo que es el acusador que toma la mente de cada uno de ellos y es para acusarlo a usted y a mí, que tenemos tres dioses. Pero Dios conoce que no es así. Entonces, en su vida espiritual tiene que mantener la confianza, la seguridad, la certeza de alguien que usted no ha visto. Que, como decir, la fe. La fe, ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que viene, mi amado hermano. Algo que vendrá. Porque si decimos que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, las tres palabras son diferentes, pero no es porque estamos hablando que Dios tiene omnipotente, Jesucristo es también omnisciente y el Espíritu Santo omnipresente, que decimos que son tres dioses. No son tres dioses. Las tres palabras hacen solamente un Dios verdadero. Y las personas que no escudriñan las Escrituras, que no hay sabiduría de Dios, pierden el control. Pierden el control. Nosotros, mis amados hermanos, en mi vida personal, yo jamás voy a contender con alguien de ellos. Mejor le digo: está bien, excelente, hágalo como usted dice, como usted puede, porque así lo ha escogido el Señor, y así proclámelo. Pero yo voy a seguir con lo que el Señor me envió a predicar. Y como lo voy a predicar, como Él me da la sabiduría de hacerlo. Ese es el verdadero evangelio que tenemos que predicar. Pero no te hagas enemigo de ninguno de los otros que están en otra iglesia, hermano. Porque ya, hermano, en realidad le voy a ser sincero. Una persona que está hablando de una contienda y de la otra iglesia y de la otra, que ellos son así, mis amados hermanos, de diferente, que el otro se lleva bien con el otro porque son trinitarios, y el otro se lleva bien con el católico, que el otro se lleva bien con el adventista, que se lleva bien con... Mis amados hermanos, esa es una niñería. Ahí no hay todavía sabiduría. No han entendido todavía, mi amado hermano, el propósito de Dios. El propósito de Dios. Si tú ves con tus ojos que ellos se llevan bien, es porque tienen el amor de Dios en sus vidas y saben que no hay ninguna división entre ellos. No hay ningún muro. Y más a muchos, hermanos, eso sí yo se lo sé decir. Ya como que ya está rebasando la copa, hermano. Imagínense, la copa de Dios va a estallar, hermano, porque en realidad la ira de Dios viene de ver que el pueblo de Dios tiene contienda entre sí mismo. Hermano, ya no se miran unos temas edificativos en las congregaciones. Ya solamente pleitos y pleitos, que aquellos sí son mejores, que los otros saben mejor la palabra, que aquellos adoran aquí, que los otros adoran allá. Hermano, qué feo se ve ahora en las congregaciones esa doctrina sabeliana. Esa es una doctrina, mi amado hermano, no conocido de Dios. Por eso mismo el Señor Jesucristo en su palabra dice: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió. Yo hago la voluntad del que me envió. ¿Quién me envió? ¿Quién me escogió? Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Un Dios manifestado en la carne de Jesús. Él nos escogió desde antes del fundamento. ¿Y sabe por qué lo escogió, mi hermano? Porque en usted ha creído que va a ser un hombre
recto, un hombre fundado sobre la roca, que no tiene temor ni miedo de nada. Que hablen lo que hablen, las palabras pasan, pero la palabra del Señor no va a pasar en aquel día. Mis amados hermanos, eso de que te seas como un juez en la tierra, no es tu acto ni el mío. Cristo, Él es el juez, así como lo fue Samuel y Moisés, que intercedieron por el pueblo. Cristo va a interceder ante el juez por vosotros como abogado. Muchos interceden y hablan palabras sin conocimiento. ¿Cómo voy a decir yo, hermano, que si estás pasando una situación difícil, que solamente tú y el Señor la conocen, estás en el pecado? Solamente Dios conoce el por qué. O porque no tienes trabajo, y porque no diezmas, porque no ofrendas. Mis amados hermanos, no voy a ser juez en tu vida para decirte por eso no tienes trabajo, porque no ofrendas y diezmas en la obra de Dios. Ese es un grave error. Job nunca, mi amado hermano, después de todo lo que él tenía en las calamidades que pasó y las enfermedades, y que la mujer vino como acusadora y le dijo, maldice tu Dios y muérete. Pero no es porque Job no estaba ofrendando ni estaba diezmando, ni tampoco no porque no tenía trabajo, estaba en calamidad. Es porque Dios lo estaba probando hasta dónde estaba su fe. Si también en la calamidad y en la enfermedad también estaba pasando una situación difícil, adoraba a Dios. Porque Dios nos enriquece, también Él nos empobrece, dice la palabra en Crónica. Y muchos no entienden esa posición, porque si estás viviendo una mala situación difícil es porque le estás fallando al Señor. No es eso, hermano. Tú no eres juez, ni yo tampoco. Es más bien darte una palabra de orientación y de bendición y bendecir tu vida porque estás pasando el proceso de la vida. Bienaventurado por ti porque estás pasando el proceso de la vida en el Espíritu de Dios. Bienaventurado el que llora. No solamente, hermanos, ¿cuántos no intercedieron y lloraron? No es porque estaban en el pecado. Era porque Dios los estaba probando. Y mucha gente habla sin el conocimiento porque no hay conocimiento espiritual en su vida. No hay el conocimiento espiritual. No lo hay. Para que yo venga y te diga que porque estás robándote los diezmos y te estás robando las ofrendas, por eso no tienes trabajo, por eso no pasas enfermo, por eso vives en calamidad. Hermano, es una vil mentira. Ese es el acusador del mismo diablo para hacerte creer a ti que porque en realidad está pasando una situación difícil, tú dejes de adorar a Dios. Hermano, Job no estaba en el pecado y él pasó tantas cosas que después de haber siempre adorado a Dios, él siempre siguió y Dios le devolvió todo. Es lo mismo, mi amado hermano. Hay un abogado el que intercede por vosotros. Se llama Jesucristo. Abogado tenéis para con el Padre, dijo el Señor. El Señor lo dice en las Escrituras, no lo digo yo. Abogado tenéis para con el Padre. Jesucristo intercede ante Dios y los hombres a favor de vosotros los gentiles. Hermanos, vamos a orar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que abogue por cada uno de vosotros ante Dios, mis amados hermanos. Recuerde, porque nosotros no podemos ir directamente a Dios, sino que tenemos que pasar por Cristo, para que Cristo sea nuestro abogado. El pueblo de Israel tenía que clamarle a Moisés, para que Moisés clamara a Jehová. El pueblo de Israel clamaba a Samuel, para que Samuel clamara a Jehová. Nosotros clamamos a Cristo, para que Cristo clame a Jehová por vosotros. Así es la vida, pero no es porque hay tres dioses. Seamos sabios y entendidos de la palabra y decimos: amadísimo buen Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra falta, nuestros errores a diaria, y reconocemos, Señor, que no somos en este momento, no somos perfectos, pero tú nos has llamado y nos has escogido para llevar tu palabra de bendición a todo aquel que esté pasando una situación difícil. No es porque esté robando, ni porque esté
fallándole al Señor, es porque Dios lo está pasando por el fuego y lo está probando para interceder, para como un verdadero soldado, como una mujer valiente, como un guerrero de Dios, para proclamar en la batalla la palabra de bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueblo del Señor, muchísimas bendiciones. Dios siga bendiciendo su vida grandemente. Y no pelee por doctrina, pelee la batalla de la fe. No ande dictando ahí que yo soy unicitario, que yo soy trinitario, que yo soy adventista, que yo soy del séptimo día, que yo soy, mi hermano, de tantas doctrinas en este mundo, que yo soy de la luz del mundo, que yo soy mormón. Hermano, usted es de Cristo y sírvale al Señor, porque el Señor en aquel día le va a dar su corona de victoria. Sigamos adelante. Deje al negligente que quiere hablar palabras infladas, deje lo que contienda él solo. Usted apártese. Ese tipo de personas no edifican, no transforman el alma, no dan una palabra de aliento, porque son personas que hablan por hablar, pero sin el conocimiento del Espíritu Santo. Dios me siga bendiciendo su vida grandemente, mis amados hermanos. Muchísimas bendiciones. Estaremos el sábado, si el Señor lo permite, y la trompeta no ha sonado. Y el domingo también a la misma hora, a las 6 p.m. Muchísimas bendiciones, pueblo. Mi amado hermano Arnulfo, muchísimas bendiciones. Mi amado hermano, para su esposa, sus hijas e hijos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano, en cualquier momento nos visitamos, porque en realidad hemos estado siempre activados en la fe, y sigamos adelante. Bendiciones.